¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de un tema que me parece relevante, que es el tema dictadura del proletariado o dictadura sobre el proletariado. Es un tema importante que tenemos nosotros ya que empezar a analizar, y esto debido a que muchas personas de las distintas corrientes que existen ven a la dictadura del proletariado como la meca, como lo más elevado que existe dentro de todo el análisis marxista que puede existir, ¿no? Y aquí es importante analizarlo porque hay una cuestión. ¿Qué fue la dictadura del proletariado en la Unión Soviética? ¿Y qué es lo que nosotros estamos planteando? En la Unión Soviética, sí, en el primer periodo se hizo una serie de expropiaciones, nacionalizaciones, dentro de los límites que lo permitían. Se hizo durante 1918, 19, 20 quizás. Luego cambió a una economía de guerra y se hizo otra serie de medidas. Luego cambiaron a los planes quinquenales. Estuvieron cambiando sus proyectos económicos durante bastante tiempo. Lo que nosotros observamos es la Unión Soviética fue una dictadura de partido. Aquí no estamos poniendo que la palabra dictadura sea algo negativo. Fue una dictadura de partido, fue una dictadura burocrática y se impuso sobre los trabajadores. Entonces, cuando nosotros decimos dictadura del proletariado, ¿qué era? Que los trabajadores iban a seguir separados del producto de su propio trabajo, del producto social, estaban separados. En la Unión Soviética seguía existiendo el trabajo asalariado y seguía existiendo el dinero. Dos condiciones que en el comunismo no deberían existir. Lenin, en su texto de la dictadura del proletariado, dice, bueno, es que hay un periodo de transición. Ese periodo de transición se extendió 80 años, 90 años, hasta la caída, colapso de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, esa cuestión del periodo de transición no es de Marx, es de Lenin y de los soviéticos. Y los soviéticos fueron los que metieron toda esta cuestión del periodo de transición, ¿no? Porque Marx directamente decía capitalismo al comunismo. Y los soviéticos dijeron, no, capitalismo, socialismo en su primera etapa y luego el comunismo. El tema aquí importante es que ¿qué fue entonces la dictadura del proletariado? Pues fue eso, ¿no? Una dictadura de partido, una dictadura que se impuso a los trabajadores también, porque pues, seguían separados del producto de su trabajo, como ya habíamos dicho. ¿Qué es lo que nosotros estamos analizando como algo más elevado de la dictadura del proletariado? Que es la cuestión de que los propios trabajadores estén tomando las decisiones y distribuyendo, controlando la economía de manera la producción, la distribución y el consumo, ¿no? De las diferentes áreas de la economía. Entonces, este tipo de leyes económicas que se van dando son las que deben regir. ¿Cuál va a ser la manera de llevar la contabilidad? Será por el tiempo de trabajo socialmente necesario que menciona Marx en su
en su libro del Capital, en el primer capítulo, menciona el tiempo de trabajo socialmente necesario, y nosotros pensamos como una medida, unidad de cuenta, la hora de trabajo, ¿no? Para poder contabilizar lo que nos lleva a producir cada mercancía, cada producto. Entonces entendemos en base a eso que esa sería la manera en la que nosotros vamos a poder superar la dictadura del proletariado. O sea, que la dictadura del proletariado estaría en una etapa inferior, porque sería una dictadura sobre el proletariado. Si la aplicamos como la aplicaron en la Unión Soviética, sería una dictadura sobre el proletariado. ¿Por qué? Porque ahí el Estado, sus funcionarios son los que deciden cuánto falta, cuánto necesita distribuirse, cuánta comida necesita, y empiezan la racionalización o las raciones de alimentación, y eso no es lo que nosotros estamos planteando. Eso no quiere decir que no vaya a existir un periodo en el que puede haber el tránsito de la abolición del dinero y la abolición del trabajo asalariado. No tiene que ser un periodo largo de 80 años como fue el de la Unión Soviética, sino tiene que, sí va a haber, digamos, una serie de cuestiones que hay que cambiar, pero va a estar basado en el tiempo de trabajo socialmente necesario y la hora de trabajo. Si esas condiciones no se cumplen, pues estamos ante un capitalismo de Estado. Entonces, ese capitalismo de Estado, que a mi entender y al entender de muchos, es lo que fue la Unión Soviética. Eso significa, para concluir, porque no quiero hacer el video de más de 10 minutos, que esto no se agota aquí, obviamente, que la Unión Soviética sí fue un proceso revolucionario, histórico, revolucionario, y así debemos verla, ¿no? Tenemos que verla como un proceso histórico revolucionario, pero no romantizarla. ¿Qué quiere decir romantizarla? Que verla como que no, pues fue la gran revolución, fue lo máximo de la humanidad, porque nos vamos a enfrentar a la realidad que la Unión Soviética cayó víctima, presa de esa misma cuestión de aplicar una dictadura de partido, una dictadura burocrática por encima de los propios trabajadores. Entonces, nosotros que decimos dictadura del proletariado, tiene que ser que los trabajadores decidan sobre su propio producto y que los trabajadores estén contabilizando por como unidad de cuenta la hora de trabajo, y que la medida va a ser el trabajo socialmente necesario para producir. Que los propios trabajadores sean los que dirijan la producción, no el Estado, no los funcionarios desde su oficina decidan qué se debe producir. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos diferencias con lo que fue la Unión Soviética. La respetamos, la queremos, la vemos como un proceso histórico revolucionario, sí, pero si somos serios, no debemos romantizarla, sino al contrario, superarla y superar la dictadura del proletariado por unas cuestiones que nosotros tenemos que analizar. Pueden ser los consejos obreros que ya se propusieron en esa época y que los soviéticos decidieron que los trabajadores ya no hagan expropiaciones, porque las tenía que hacer el Estado, ¿no? Les quitó esa espontaneidad de las masas